Muy buenas, ¿qué pasa gente? Esto es Borgen Guille y yo soy Guille. Y en el vídeo de hoy os vengo a hablar de Gisogui, Anime Studio Tycoon, el juego sobre hacer tus propios animes. Este juego que nos cedió Esper Game Studios en la pasada feria de Essen y que si habéis visto los vídeos de previa al Spiel, sabréis que estaba entre uno de mis juegos más esperados para esta feria, ¿vale? Entonces nada, en esta reseña os voy a hablar como siempre un poquito del juego por encima, su temática y demás, las reglas de este Eurogame de creación de animes, la escalabilidad que tiene el juego, su rejugabilidad, la dificultad al tratarse de un Eurogame y finalmente mi opinión sobre este juego, ¿vale? Antes de empezar, simplemente recordar que tenemos tienda patrocinadora Numenora, que con el código BorgenGuille tendríais un 5% de descuento en vuestra primera compra y que, bueno, pues si no estáis suscritos sería un buen momento para hacerlo como cualquier otro. Así que nada, vamos a empezar esta reseña hablando del juego en sí, en este caso Gisogui Anime Studio Tycoon. Es un juego de 1 a 4 jugadores, 60 a 120 minutos por partida, a partir de 12 años y con una dureza de 2,90 de momento. Este juego creado por Rodrigo Esper y que editó Esper Game Studios, pues bueno, en la versión que tienen ahora mismo, que es la inglés y japonés, ¿vale? En este juego, como os decía, vamos a encarnar a, pues, trabajadores, por así decirlo, de un estudio de anime que ha quebrado y que lo que estamos intentando hacer es reflotarlo, ¿vale? Para ello, pues es un juego de colocación de trabajadores en los que nuestros trabajadores iniciales están muertos por dentro, o sea, han vivido esa quiebra y están, pues, para el arrastre, básicamente, por decirlo de alguna manera. Y entonces vamos a tener que contratar nuevos trabajadores, que animar a esos trabajadores que ya tenemos y, pues, básicamente preparar, dibujar y lanzar al mercado esos animes para que nos den puntos de fama a nuestro estudio y al final de 4 años, o creo que eran años cada ronda, ser pues los que más fama tienen, ¿vale? En este caso, este juego, aunque el arte pueda sugerir otra cosa, es un Eurogame que aprieta bastante, ¿vale? Ahora os contaré un poquito cómo va al respecto, pero para que os hagáis una idea, el juego está capado a 29 puntos. No puedes hacer más de 29 puntos y si los haces, pues te dan dinero, que también es un recurso bastante preciado en el juego, ya que podrías incluso hasta tener deudas por no poder pagar a tus trabajadores. Es más, hay un modo avanzado en el que empiezas directamente con una deuda, a tomar por saco. Y entonces nada, este juego la verdad es que temáticamente está bastante bien implementado porque, por lo que tengo entendido, la mujer del autor, de Rodrigo, ella trabajó en un estudio de anime. No sé en qué posición exacta, pero pues vamos, que conoce bastante el tema por dentro y por eso, pues bueno, nos ha traído un Eurogame bastante temático que ahora pues os contaré un poquito cómo va, ¿vale? En cuanto a las reglas del juego, como os decía, en este juego en Gisogui vamos a jugar 4 rondas, en las cuales en cada ronda vamos a tener entre 4 y 6 trabajadores. Empezamos con 4 trabajadores muertos por dentro y vamos a poder tanto mejorar estos a los que llaman el Genki Staff, los trabajadores motivados, o contratar hasta 2 más, ¿vale? Los trabajadores vienen en diferentes colores, realmente nosotros tenemos una carta y el token de nuestro color, de nuestro estudio, encima para indicar cuál es, y vamos a tener pues rojo, azul, verde y morado. Los trabajadores rojos van a poder ir a las acciones rojas, los azules a los azules, los verdes a los verdes y el morado al que quiera, ¿vale? Entonces esto es un juego de colocación de trabajadores. Vamos a tener un tablero central en el que vamos a tener 7 acciones, 2 rojas, 2 azules, 2 verdes y una negra. Como os decía, cada trabajador puede ir a las acciones de su color y el morado a la de todos, como Dios en casa de todos, y en la negra puede ir cualquiera, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vamos a tener que hacer es intentar escribir lo que sería el guión de ese anime en 3 partes diferentes, dibujarlo, darle arte a ese guión, contratar nuevos trabajadores o poder conseguir diferentes cosas, ¿vale? Al final de cada ronda va a haber una fase de release, que es de en cuanto vamos a poder publicar estos animes. Para eso tenemos que tener la estructura del guión completa y al menos un arte puesto para que nos pueda puntuar, ¿vale? En este caso va a haber unas cartas que además son espectaculares, tienen un acabado foil y demás, que son las cartas de la moda en ese momento. Siempre va a haber 3. Y al final de cada ronda se van a ir moviendo. La que estaba a la derecha del todo es la moda que ya se va a ir. La de en medio, que es la actual, pasará a la más vieja. La nueva pasará a la actual y aparecerá una nueva, ¿vale? Que ahí lo que te va a indicar es 3 colores que son la temática que tiene que tener el anime. Entonces aquí, por ejemplo, pues puede haber uno que sea drama de deportes, cosas paranormales, romances en el colegio, yo qué sé, pues cualquier temática
que pueda tener un anime, ¿no? Y tú lo que vas a hacer es coger 3 piecitas como de puzzle, que van a ser el setting, que es como el planteamiento, el lugar donde va a suceder tu anime, la de en medio, que es el plot, que es la trama que va a tener tu anime, y la de abajo, que es el twist, que es el girito que tiene anime. Pues por ejemplo, la de arriba puede ser, pues estamos en el espacio, por ejemplo, la de en medio es que es un anime sobre politiqueo, por ejemplo, pues que hay diferentes reinos que están intentando conseguir algo, bueno, en este caso razas alienígenas serían, y lo abajo del todo, pues el girito que puede ser, pues bueno, yo qué sé, pues resulta que uno de los participantes en el fondo es una IA maligna, no sé, me lo invento, cosas así, ¿vale? Entonces, tú... Las acciones azules son para conseguir esas partes del guión, pues hay una acción que te deja sacar más a un pool común que hay y elegir unas poquitas, y la otra acción azul lo que te permite es sacar muy poquitas pero coger más, ¿vale? Tú vas a necesitar coger hasta 3, para eso mínimamente vas a tener que hacer 2 acciones de las 4 que tienes. En la zona verde vamos a conseguir o bien dinero o bien arte. El arte que tenemos pues nos va a dar un arte, que es el mínimo que necesitamos para conseguir hacer nuestro anime. Para poder tener un segundo arte tendríamos que tener 2 partes del guión, y para poder tener un tercero 3 partes del guión. En la parte roja vamos a poder o bien conseguir unas cartas de ayuda que te harán pues que cuando vayas a determinadas acciones puedes usar esas cartas para tener algún beneficio extra, o contratar o mejorar nuevos trabajadores. En este caso, para coger estos Genki Staff puedes cambiar uno de los trabajadores que tú ya tuvieras, o contratar uno nuevo que a partir de la ronda siguiente podrías usar, ¿vale? Porque está en formación. Estos trabajadores tienen algunos unas habilidades especiales, pues cuando pase cierta cosa, o al final de la ronda, o en distintos momentos, y además te van a poder dar mayor puntuación cuando hagas el release del anime, ¿vale? Y por último tenemos la acción negra, la que como os decía puede ir cualquiera, que además de que hay que pagar inicialmente, vas a poder coger uno entre 4 beneficios que se van tapando. Pues uno es coger dinero, otro es coger puntos de hype, que es una cosa que luego te va a servir para el release. Puedes también hacer la acción de mejorar un trabajador, o puedes coger el jugador inicial directamente, que creo que esa es la que te venía con dinero. Si no, no se va a cambiar. Y luego otra, no me acuerdo qué te daba, si te daba cartas o alguna cosa más, ¿vale? Pero bueno, que es una acción como que puede ir todo el mundo. La cosa está en que en este juego de colocación de trabajadores, tú no le quitas el sitio a los demás, pero dependiendo del número de jugadores, cuando pongas la segunda, la tercera o la segunda o la tercera ficha en el mismo sitio, te toca pagar. Si vas más tarde, te toca pagar. Entonces, esto es uno de estos juegos que tienes que medir bien el dinero para ver si puedes hacer o no las acciones, básicamente, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos hecho todo esto, la fase de acciones, en la fase de release lo que vamos a hacer es, en orden de turno, elegir una de las modas actuales, ¿vale? Y vamos a ver, de los colores de nuestras fichas, de nuestros guiones, cuántas coinciden con los que pide la moda de ese momento. Y vamos a multiplicar el número de coincidencias, pues 1, 2 o 3, por el número de arte que tenemos, ¿vale? Y esa es la popularidad de nuestro anime. La popularidad puede aumentar gastando puntos de hype, puede aumentar con bonus que tengan nuestros trabajadores del Genki Staff, pues que tenga pues por cada icono rojo tienes 2 corazoncitos más, o cosas así, ¿vale? Y si eres el primero en haber hecho en toda la partida una moda concreta, que además tiene una fichita encima, tienes 4 puntos más de popularidad, ¿vale? Entonces, cuando calculas la popularidad de tu anime, va a ser una tablita que dice cuántos puntos de prestigio has ganado y cuánto dinero te ha dado ese anime, ¿vale? Para que os hagáis una idea, si consigues 10 puntos de popularidad, creo que eran, te dan, si no me equivoco, 2 puntos y 3 monedas. O sea, muy poco, muy poco. Entonces, claro, tú estás haciendo varias acciones, generalmente 1, 2 o 3, o sea, 3 acciones para conseguir hacer un anime de un arte. Lo que pasa es que los trabajadores mejorados, cuando vas a cada acción, tienen una cosita extra. Te permiten coger una pieza más del guión, coger un arte más, coger más dinero, coger unos contratos de patrocinio que cuando lances un anime los puedes activar, y entonces vas a tener un income de dinero cada ronda. Puedes pues coger más cartas, coger más cosas en general, ¿vale? Entonces te interesa coger esos trabajadores mejorados no solo por los bonus que te vayan a dar, sino porque vais a poder hacer con menos acciones, conseguir más cosas, ¿vale? Entonces la gracia del juego está en hacer esa publicación de animes, y además en el momento que lo publicas vas a ver si has cumplido uno de los entre 3 y 6 objetivos que va a haber dependiendo de la ronda. Si eres el primero en hacer ese objetivo, además te llevas unos puntitos extra, ¿vale? Esto te dan entre 1 y 3 puntos, que tampoco es mucho, y son objetivos bastante complicados. A veces te piden tener un montón de deudas para pues nivelar un poco el que haya sido tan mal. Otras veces te pide haber sacado animes que tengan totalmente temáticas diferentes, o que sean siempre la misma, o que, bueno, un montón de cosas diferentes, ¿vale? Pero, pues te dan esos puntitos, y las deudas, si no las has pagado, te van a quitar 2 puntos al final de la partida. Son de estas deudas que vas a poder pagar al final de la ronda, y si no van aumentando su
O sea, ¿cómo se dice esto, no? Los intereses. ¿Vale? Entonces, bueno, en cuanto a reglas, este es el juego, colocación de trabajadores, intentar hacer tu puzzlecito de anime, también mola luego contar un poco cuál es el anime que has hecho, pero eso ya para quien le guste rolearlo un poco, pero sobre todo la cosa es eso, que tienes muy pocas acciones, a priori 4 por turno hasta 6, para hacer animes y solo puedes lanzar un anime por ronda, o sea que como máximo vas a poder lanzar 4 animes, entonces te interesa lanzarlos cuanto más mejor, ¿vale? Igual no correr por lanzar uno rápido porque vas a haber gastado un montón de recursos y te va a dar poquitos, pero bueno, eso ya, estrategias de cada uno. Vamos a hablar ahora de la escalabilidad del juego, ¿vale? La escalabilidad, al final, lo único que te afecta al resto de jugadores es a la hora de colocar, si ha ido alguien antes que tú vas a tener que pagar, pues bueno, a partir de, en 4 jugadores, sí que eso cambia, porque en vez de ser el segundo que se pone paga, el segundo en este caso sería gratis, el tercero pagaría una moneda y el siguiente 2, pues a menos jugadores se hace que se tenga que pagar un poquito antes. Entonces eso sí que está más o menos bien equilibrado, porque pues para que no cuantos más jugadores sean, más te toque pagar. Lo que sí que es verdad es que el tema de que te quiten la moda que te interesa para ganar esos 4 puntitos extra, pues a más jugadores te la van a quitar antes y a menos eso no cambia, ¿vale? Entonces pues podría ser un pelín más amable a menos jugadores, pero bueno, realmente no creo que sea un juego que necesite un número concreto, o sea, como todo Eurogame, pues normalmente a 3 suele ir mejor, pero en este caso no cambia muchísimo la partida, quitando eso de que te puedan quitar una moda. Es verdad que a 4 hay 3 modas, pues siempre va a haber uno que no va a poder lanzarla por primera vez, si todos lanzan a la vez, ¿no? Pero, pues bueno, por lo demás, a más jugadores hay más rotación de cartas de trabajadores, y bueno, sobre todo las acciones esas de la negra que te pueden quitar el bonus que tú querías, aunque no vaya tanta gente a hacerlos normalmente, pues bueno, simplemente está un poquito más apretado, ¿vale? Pero el juego en sí no cambia mucho. Ya depende de lo que te guste un poquito más, pues sí, yo diría 3-4, igual vas un poquito más apretado, y es un poquito también la experiencia que te está pidiendo el juego, ¿no? En cuanto a la rejugabilidad del juego, es verdad que en cuanto a setup no cambia mucho, o sea, las acciones son siempre las mismas, pero sí que es verdad que hay un montón de trabajadores diferentes con un montón de habilidades diferentes, entonces el qué trabajadores cojas, si coges más de un color o de otro, pues claro, si yo cojo 2 trabajadores rojos nuevos, yo voy a poder hacer la acción roja 3 o 4 con el morado veces. En cambio, las otras solo las voy a poder hacer 1 o 2 si voy con el morado, ¿no? Entonces también en cada partida, qué tipo de trabajador vas cogiendo, qué bonus te da, a qué tipos de animes vas a querer ir, que al final, pues bueno, son colores, que son las temáticas, pues puedes abstraerte un poco y decir, bueno, me da igual ir a 3 negros que a 3 azules porque son colores y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que las cartas de trama, de moda, perdón, te van pidiendo un poquito esa cosa de hacia qué es lo que quieres ir, ¿vale? Además, una cosa que no había comentado que mola es que si sacas un anime que no tiene nada que ver con ninguna de las cartas de moda del momento, se considera un anime de culto y te da el triple, o sea, la triple coincidencia, ¿vale? Aunque no coincidas nada. Entonces también, bueno, puedes ir un poco a esas cosas, entonces la propia rejugabilidad te hace que según el mercado que haya, tanto de cartas de trabajadores como de las fichitas de, lo diré, de los guiones de anime, las que vayan saliendo, pues te tengas que ir adaptando un poquito, ¿vale? Entonces no tiene una rejugabilidad súper espectacular como otros juegos de que pones casillas diferentes, acciones diferentes o cosas así, sino pues la propia rejugabilidad de un Eurogame normal en el que, pues bueno, el cómo vayan saliendo las cosas te hace tener que ir unas cositas u otras, ¿vale? Pero bueno, simplemente por comentarlo. Vale, vamos a hablar ahora de la dificultad del juego. Este juego aprieta bastante, ¿vale? Es de estos juegos que puede incluso frustrar un poquito porque tú estás haciendo muchas cosas y te dan muy poca recompensa. Entonces, tú puedes estar diciendo, ah, bueno, pues tengo este anime, me voy a por el arte, me voy no sé qué, pero claro, tienes que gastar muchas acciones en hacer muy poquitas cosas. Los animes te dan muy poquitos beneficios. Tienes que pagar a todos los trabajadores al final de la ronda 1 o 2 monedas, dependiendo si son normales o los especiales, los Genki Staff, y vas muy, muy apretado de pasta. Entonces, claro, o te centras en intentar ganar dinero o te centras en intentar sacar animes un poquito más cuidados para eso, intentar coger los trabajadores Genki que te den habilidades que te puedan venir un poquito mejor. Entonces, no es mecánicamente difícil, pero sí que aprieta bastante. O sea, hay muy poquitos recursos, muy poquito de todo. Y pues bueno, lo que digo, hay gente que le puede frustrar un poco esto porque para mí juegan la misma liga que un White Castle o un Covenant. Tienes muy pocos turnos, tienes muy pocas acciones, piensa bien qué es lo que vas a hacer con cada una de ellas, pero sobre todo
intenta maximizarlo a tope. Intenta pagar lo menos posible cuando hagas las acciones, yendo antes que otra gente. Intenta coger esos trabajadores que se te adapten un poco más a la estrategia que estás siguiendo. Coge el jugador inicial cuando vayas a querer hacer un anime que igual puede estar haciendo otro esa misma moda para ganar esos puntitos extra. Entonces, es lo que digo. Puede generar igual un pelín de AP el tema de... Vale, ¿cómo voy haciendo cada parte? ¿Vale? Yo por lo menos en las partidas que he jugado no me ha pasado, pero sí que me consta pues que hay otra gente pues que le ha costado un poquito más el ver un poco el orden de las acciones que quieres ir haciendo, sobre todo por eso ir mal de dinero y el miedo a coger una deuda. Si juegas en modo avanzado que ya empiezas con una deuda, pues te da igual, ¿no? Entonces, es lo que digo, no es un juego, bueno, ya veis, tiene un 2,9 en la BGG de dureza, no es un juego difícil de entender, difícil de cómo hilar las acciones, pero sí que aprieta mucho y eso hace que la sensación de dificultad sea un poquito superior, ¿vale? Y nada, vamos acabando con mi opinión, ¿vale? A mí este Jisogi me ha gustado bastante. A mí este tipo de juegos me gustan, los juegos que aprietan, los juegos que tienes poquitas acciones y que tienes que pensar muy bien cómo hacerlo, me gustan mucho, ¿vale? Es verdad que la primera partida fue un poquito más perdido, de pues bueno, tengo que sacar un anime muy pronto. Entonces la primera ronda saco un anime de mierda y me llevo 2 puntos y 3 monedas. Digo, vale, pues es que esto no es lo que hay que hacer. Pues en la segunda partida que jugué... ya hasta la segunda ronda no saqué un anime, pero ya fue con 4 o 5 de arte, ya me llevé 7, 8 puntos, mucho más dinero, voy pudiendo pagar a los trabajadores, consigo este beneficio del contrato de patrocinio, cosas así, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me ha molado bastante, pero sobre todo me gustaría avisar de eso, de que es un juego que aprieta y que puede incluso frustrar un pelín si hay gente, pues eso, que lo que le gusta es hacer 20 millones de combos y poder hacer todo lo que quieres sin ningún tipo de problema. Vale, aquí nadie te va a cerrar la partida, aquí sabes cuántas acciones tienes, pero pues eso, tienes que medir muy bien todas las acciones que vas haciendo para poder tener, pues eso, un poquito más controlada tu partida, ¿vale? Sobre todo es eso, es un juego que yo he visto gente terminar la partida con 6 puntos. El máximo es 29, ¿vale? Yo he llegado a hacer 28, he visto gente que ha hecho 29, pero claro, tú estás jugando una partida entera y haces 6 puntos, pues es normal que digas... Pues bueno, ¿no? Pero aún así, bueno, la gente con la que yo he jugado sí que le ha gustado bastante. Es verdad que la temática atrae mucho, ayuda mucho a, pues si te gusta el anime, el manga o este tipo de cosas, pues te va a llamar bastante la atención, ¿no? Entonces, para mí cumple bastante. Me parece muy buen juego, pero es verdad que creo que merece la pena comentar eso. No te pienses que va a ser que por ser de anime y jiji jaja va a ser un euro medio, que vas a estar ahí y tal. O sea, no lo considero un euro duro, pero sí que aprieta mucho, ¿vale? Entonces es lo que digo, si os gusta un White Castle o un Covenant o de ese estilo, os puede cuadrar bastante bien. Y si no, pues a ver, siempre le podéis dar un tiento, siempre lo podéis probar, pero lo que no quiero es transmitir un mensaje erróneo. Que a mí me haya gustado mucho no significa que, pues venga, cualquiera que lo juegue le vaya a gustar, ¿vale? O sea, yo creo que la gente que pues estáis viendo este vídeo probablemente ya me conocéis un poquito más, ya sabéis el tipo de juegos que me gustan, pero sobre todo cuando me gusta un juego, intento no que sea todo Happy Flower para, pues eso, que luego alguien no diga, pues me lo he comprado porque a ti te ha gustado y a mí me ha parecido una mierda, ¿no? El juego me parece muy bueno, me parece que está muy bien hilado, me parece, pues eso, que me gusta cómo aprieta, me gusta el cómo tienes que tener en cuenta las cosas para poder sacar un anime exitoso y además eso refleja un poco joder, es que este otro está haciendo un anime también sobre esta temática, pues voy a intentar sacarlo antes para tener más popularidad, o voy a intentar hacer uno totalmente distinto para ver si así llama la atención al ser ese anime de culto, ¿no? Que os he comentado, que no tiene nada que ver con ninguna moda, porque de repente, pues claro, todo el mundo está sacando shonen de peleitas y de repente tú sacas un super mega drama con dibujos Ghibli y dices, ¡ay, va! ¿Y esto qué es, no? Entonces, bueno, simplemente eso, para cerrar. A mí me ha gustado bastante, me parece muy buen juego, me gustaría ver más, si hay alguna manera de ampliarlo un poco como hicieron con Matcha, de sacar alguna acción extra o alguna cosita extra para ver si puedes hacer más cositas, sobre todo con el tema de los objetivos, que son muy difíciles de conseguir y que es verdad que hay veces que son un poquito situacionales. A ti te puede salir en la última ronda de repente un objetivo de... pues tener animes de no sé qué tal y justo es lo que tú has hecho. Pues bueno, pues esa ventaja ya la tienes, ¿no? Pero, pues bueno, había gente que se quejaba de que, claro, es que te beneficiará deudas porque luego vas a poder cumplir ese objetivo. Pues hombre, no te beneficiará deudas porque no puedes coger una deuda si tienes dinero. Entonces vas a estar haciendo menos 6 puntos para poder puntuar uno que te da 3. A mí me parece que no merece la pena, pero bueno, cada uno, cada uno. En fin, me ha gustado mucho, pero...
tened en cuenta qué tipo de juego es, ¿vale? Y ya con esto cerramos. Agradecer de nuevo a Esper Game Studios por la cesión del juego. La verdad es que, bueno, yo allá donde lo he enseñado ha causado furor. Esperemos que esto pueda salir en castellano en algún momento, porque creo que, pues bueno, puede llamar mucho la atención a determinado tipo de gente. Y nada, gente, si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un like, podéis dejarme en comentarios, pues si habéis jugado este juego, qué opinión tenéis, si os llama la atención o no. Pues bueno, cualquier pregunta que tengáis al respecto del mismo, que sabéis que me encanta contestaros, así como me encanta que os suscribáis. Si no estáis suscritos, os podéis suscribir, y la verdad es que a mí me hacéis muy feliz. Nada, por último, recordad que tenemos tienda colaboradora, Numenora, que con el código BoardGameGuille tendréis un 5% de descuento en vuestra primera compra, 5% de descuento adicional a los descuentos que ya hacen, ¿vale? Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo y que nos vemos en el siguiente. Adiós.